Y soy liberal, y ahora viene la razón, por pura higiene, por pura higiene. Es una higiene enfocada en dos sentidos. Es una higiene moral y es una higiene económica. Higiene moral porque el liberalismo significa comprometerse uno consigo mismo y con su propia conciencia a no vivir a costa de los demás, como decía Ayn Rand, ¿no? A no vivir a costa del trabajo de los demás. Y uno, como decía antes, defiende sus ideas con su esfuerzo, con su tiempo, con su dedicación y, si quiere y puede, con su dinero. Y esa es la medida de cómo cuánto vale lo que haces. ¿Vale tanto como para dedicarle tu tiempo? ¿Vale tanto como para dedicarle tu energía? ¿O somos todos estos iluminados con unas ideas fantásticas o con un proyecto fantástico, pero vamos a pedir una subvención al Estado para que me lo financien los españoles, el resto de los españoles? ¿Somos nosotros de esas personas que proclaman que han leído a Mises, a Hayek, etcétera, pero desde la política o desde la empresa y a veces, lamentablemente, desde algún think tank, andan marujeando y pidiendo que los demás financien aquello en lo que creen? ¿O estamos dispuestos a empeñar lo poco que tengamos? Pues yo en realidad solo puedo empeñar mi tiempo y mi media neurona, ¿no? Pero cada uno particularmente es capaz de hacer una reflexión y decir, sí, yo voy a intentar por todos los medios no vivir a costa de los demás, en la medida de lo que sea posible, y lo que no pueda sacar con mi propia responsabilidad individual no voy a encargárselo a la responsabilidad de los demás. Eso para mí es la higiene moral del liberalismo. Son los principios a los que te comprometes cuando decides defender la libertad individual asociada a la responsabilidad individual. Porque hablar de libertad es precioso y es muy fácil. Hay películas, poesías, todo el mundo defiende la libertad, para la libertad, la libertad. Pero cuando la libertad va asociada a la responsabilidad ya es distinto. Cuando tú tienes la libertad para actuar de una manera siempre que seas capaz de asumir las consecuencias de tus actos, entonces ya es distinto. Es como lo de tengo libertad para gastar tu dinero, no el mío, ¿no? Entonces, siempre que... Oye, tu dinero no, que no tienes, Fernando. Entonces, es más complicado y es darle una vuelta de tuerca cuando, desde un punto de vista moral, decides ser libre y responsable. Defender la libertad individual para mí significa defender también mi propia capacidad para asumir la responsabilidad de mis hechos, ¿no? Las consecuencias de mis hechos. Y también significa hacerlo desde la humildad, sin decirle a los demás lo que tienen que hacer y sin recriminar al que no lo hace, porque no es fácil defender la libertad, es decir, no es nada cómodo. La libertad de verdad es una cosa bastante incómoda. No es fácil decir, monta tu empresa y no pidas subvenciones. Caray. Es que nos fríen a impuestos, es que no somos muy competitivos, es que hay 4 empresas enormes que nos van a devorar, es que da miedo decidir cuándo te tienes que hacer cargo de las consecuencias y no todo el mundo está dispuesto. Y personalmente, en mi compromiso liberal, creo que es un error enorme señalar las faltas de los demás como principio. Porque también es muy fácil y además es gratis, ¿no? El ir diciendo, el ir repartiendo carnes de liberal, eres más liberal, menos liberal, liberal con apellidos, sin apellidos, con sal, con pimienta, de esta manera o de la otra, es muy fácil, ¿no? Las cosas se demuestran andando y con hechos, ¿no? Y yo creo que lo que no sirve de nada o sirve muy poco es ir denunciando lo que los demás no hacen. De lo que se trata, y yo creo que la responsabilidad de quienes tratamos humildemente de defender estos principios es esta, se trata de dar alternativas al que está equivocado o no está equivocado, pero sigue ese camino porque es lo que siempre se ha hecho, por las razones que sean, que no son juzgables, porque yo no soy juez, soy economista. Entonces, ya, que vengan los jueces morales a juzgar, yo no voy a juzgar, pero creo que sí es mi obligación moral ofrecer alternativas. Y decir, se puede hacer de otra manera, pero no alternativas sobre el papel. Y eso que yo soy la de pensamiento económico, o sea, la de la nube de ideas, ¿no? Son los empresarios, los pequeños empresarios de ciudades como esta, los que demuestran día a día que el ingenio te saca de lo peor, que de una manera no se puede, pero de otra sí, y los que se la están jugando de verdad.
los que se la están jugando de verdad. Entonces, yo creo que de lo que se trata cuando uno se compromete con estos principios, y por eso me parece que es higiene moral, es de hacerlo desde la humildad, de no decir lo que hay que hacer a cada uno, de no dar recetas ni mandamientos, sino vamos a darle 5 vueltas. A lo mejor la razón por la que este señor está defendiendo otras ideas tiene su justificación en su entorno. ¿Por qué no le ofrecemos alternativas? ¿No somos capaces de mostrarle o de convencerle que lo nuestro es mejor? Pues entonces estamos fallando nosotros, a lo mejor, y no él, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que soy liberal por higiene moral. Luego está el tema de la higiene económica, ¿no? Que casi es muchísimo más fácil de defender. Por eso hay muchas personas que son liberales en lo económico y son mega intervencionistas en lo demás, y son de las que dictan la moral de los demás, pero luego quieren que les bajen los impuestos, que se creen que el liberalismo es solo lo de bajar impuestos, y para mí es algo que tiene mucha más consistencia, ¿no? Obviamente es bastante evidente, porque la historia nos lo ha demostrado, y en nuestro país especialmente, que para ser competitivos en el mercado tienes que exponer tu producto para mejorar, para, si no demandan, ver qué es lo que puedes hacer, cómo puedes darle la vuelta, cuál es el fallo, y para que el ingenio económico, que lo tenemos, porque aquí estamos y salimos adelante de lo que nos pongan por delante, nos ayuda a vivir y a dar lo mejor que tenemos a nuestros hijos. Y para eso es necesario que haya diversidad. Diversidad dentro de la economía, pero no solo dentro de la economía, también dentro de las instituciones económicas, empresarial, etcétera, pero también dentro de la política, porque es donde la naturaleza nos muestra que la evolución busca su camino de una mejor manera, la solución se halla mucho más rápidamente y de una manera más eficiente si hay diversidad de respuestas. Si uno tiene un arco amplio donde elegir, es más fácil que encuentre su solución particular. Y esa es una de las razones por las que creo en la libertad económica, pero también en la diversidad política como fundamento o la diversidad institucional como fundamento de esta libertad económica. En instituciones como, por ejemplo, la educación, donde tenemos sota, caballo y rey y punto, y esa es toda la diversidad que nos ofrecen para que nuestros hijos el día de mañana sean trabajadores productivos y puedan competir en un mercado tan complicado y en una sociedad tan compleja como la que tenemos, con lo cual pues va a ser bastante difícil. En la provisión de bienes y servicios también creo en la diversidad en las instituciones que proveen bienes y servicios. Y esta higiene moral y económica en la que creo, en la que me baso para defender o para explicaros, que con tanta amabilidad habéis venido a explicaros mis principios, está fundamentada en la historia. Pues soy economista, pero me dedico al pensamiento económico, a la historia del pensamiento económico y también a la historia de los hechos. Tengo toda la historia, ¿no? La de los hechos y la de las ideas. Y desde las dos historias creo que están fundamentados mis principios. En primer lugar, tenemos grandes pensadores, pues desde la Escuela de Salamanca, que para una escuela de pensamiento económico español que tenemos, yo creo que hasta poco hablamos de ella, desde la Escuela de Salamanca, pasando por Adam Smith, Frédéric Bastiat y, por supuesto, pensadores de la escuela austríaca, pues Mises, Hayek, etcétera, ¿no? Tantos que, bueno, pues la verdad es que nos sobra casi, ¿no?, fundamento filosófico. Yo estoy convencida, a pesar de esto, que no hace falta leer a ninguno de ellos. Y sé que se está grabando y ya me van a echar del país, pero me van a quitar el carné de liberal. Esto va a ser terrible. No hace falta leerles para ser liberal. No hace falta leer a ningún filósofo para comprometerse, para sentir la rabia cuando ves gente que vive del esfuerzo de los demás, cuando ves abusos o cuando ves que te imponen un monopolio, que te imponen un oligopolio, cuando ves que hay un llamado capitalismo que no es real, que es capitalismo de amiguetes, que encima pervierten el concepto de mercado haciendo mal uso y compinchándose con el poder.
esa rabia que uno siente y ese compromiso con la responsabilidad individual no es privativo de aquellos quienes leen estos autores. No hace falta. Hay un liberalismo espontáneo que yo creo que brota, ¿no? Y luego de repente, y eso está muy bien, les lees y dices, vaya, qué bonito lo dice, ¿no? Lo dice mucho más bonito de lo que yo lo pienso, pero ya lo tienes por dentro, ¿no? Y sobre todo creo que me avala la historia económica. Me avala la historia económica en un país como España, donde esta mañana, hace unas horas, estaba explicando la economía, la política económica de la autarquía. Y mis alumnos, veinteañeros, jovencitos, ¿no? Muy jovencitos, con sus iPhones y sus Android y sus cosas, y que salen y entran, y la vida tan cómoda que tenemos afortunadamente hoy en día, no se explicaban cómo los españoles de entonces sobrevivían con unos cuantos bancos, con una economía tan autoritaria, tan rígidamente dirigida, que controlaba todo y con tanta complicación. ¿Cómo era posible que se sobreviviera? Y se sobrevivió, y mis abuelos sobrevivieron, y aquí estamos todos gracias no al esfuerzo de ningún dirigente, sino al esfuerzo de los españoles. Los mismos alumnos me decían, ellos, después de explicarles pues que cuando murió Franco, pues entonces se firmaron los pactos de la Moncloa y se entró en la Unión Europea, etcétera, que en realidad ellos mismos sacaron la conclusión de que en realidad la entrada en la Comunidad Económica Europea y en Europa tampoco fue el monopolio o la heroicidad de ningún político, por más que estuvieran ahí. Fue el esfuerzo de los españoles, que nos tuvimos que tragar el que nuestras variables económicas estuvieran en consonancia o no. Al final, yo creo que la historia nos demuestra que la libertad económica es mejor para nosotros y para las futuras generaciones, pero sobre todo, mi idea al explicar y al estudiar historia económica es que la acción humana, colaborando unos con otros, asumiendo cada cual su responsabilidad individual, funciona en esta línea, en este camino, para promocionar valores y principios como los liberales en lugares como este, donde Pilar nos ha recordado que fue el primer centro donde la sociedad civil tuvo la oportunidad de reunirse, compartir y probablemente emprender acciones. Muchas gracias.